Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Una vez más, le damos la gloria y la honra al Señor por este espacio de tener esta reflexión de la palabra del Señor. Le damos la gloria y la honra, hermanos, porque nos permite, ¿verdad?, el querer como el hacer, porque sin Él, pues, nada es posible. Por la gracia y su misericordia, pues, que Él nos da, hermanos, siempre el Señor en su gran bondad, pues, quiere aconsejarnos, quiere advertirnos, quiere exhortarnos, corregirnos, hermanos, para que vivamos de una manera que le podamos agradar, ¿verdad? Es un gusto nuevamente, hermanos, saludarles, ¿verdad? Les envío un saludo a la distancia, un abrazo a distancia, hermanos, en estos tiempos difíciles, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir, hermanos, y espero en Dios, pues, que cada uno de ustedes con su familia se encuentren bien, ¿verdad? Ya que, pues, en estos tiempos, estos dorados tiempos, hermanos, es una bendición estar con salud, ¿verdad? Esa es una bendición grande de parte de Dios, hermano. No estamos exentos, debemos de siempre, hermanos, ser, como dice la Escritura, ser sabios y no necios, ¿verdad? Guardemos siempre, hermanos, la precaución necesaria por A o B razón, hermanos, para que también nosotros contribuyamos, hermanos, con la bondad de Dios a través de su misericordia. Así que, hermanos, esta oportunidad quiero compartir una reflexión más de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Qué necesitamos, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos para vivir seguros en tiempos difíciles? Eso es, hermanos, lo que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Qué necesitamos para vivir seguros en tiempos difíciles? Ese es el tema, hermanos, que en esta oportunidad, pues, quiero compartir con cada uno de ustedes esta reflexión, hermanos, para que podamos vivir con esa tranquilidad, con esa esperanza, con esas promesas y esa seguridad, hermanos, ¿verdad?, que tanto necesitamos hoy en día. Así que, hermanos, voy a leer la palabra de Dios en Génesis. Ahí vamos a leer la palabra del Señor esta noche, hermanos. Génesis en el capítulo 6, verso 9. De ahí, hermanos, vamos a tomar la reflexión esta noche. Génesis capítulo 6, verso 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Hermanos, esta bendición que el Señor, pues, nos permite en esta oportunidad es la que, hermanos, ahora en estos tiempos tan difíciles, hermanos, que nos ha tocado vivir, y vienen tiempos más difíciles, ¿verdad? La Biblia no nos augura nada, hermanos, nada que los tiempos van a mejorar, pero la verdad, hermanos, es que el deber de nosotros es estar preparados cada día, ¿verdad? Independientemente el Señor venga pronto o tarde un tantito, o la muerte nos puede sorprender, nuestro deber como creyentes es estar preparados, hermanos, todos los días, a cada instante, ¿verdad? Que Dios nos permita la vida en esta tierra. El tema, hermanos, que dije que quiero compartir es, hermanos, porque la seguridad, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿O qué necesitamos para vivir seguros en tiempos difíciles?
A través de la historia, hermanos, hemos sabido pues que Dios creó al hombre perfecto. Dice la Escritura, lo llenó lleno de inocencia, de santidad, de humildad. Hermanos, lo creó perfecto al ser humano. Pero, hermanos, a través de la historia, pues el hombre se corrompió, ¿verdad? Hermanos, sabemos muy bien que hermanos, desde la caída del Edén, pues la misma palabra de Dios dice en Génesis que todo designio de pensamiento de corazón del ser humano es de continuo al mal. Entonces, es allí, hermanos, donde realmente en estos tiempos que vivimos y los que estamos por vivir, si el Señor nos permite la vida, pues vendrán cosas en las cuales nosotros debemos de estar conscientes y preparados para lo que vamos a afrontar. Y es allí, hermanos, donde nosotros debemos de garantizar esa seguridad, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, de alguna manera podamos sobrellevar todas las angustias y aflicciones que quizás podrán venir a nuestra vida o ya estamos afrontando de todo eso. Hermanos, en estas redes sociales estaba leyendo un Twitter de un virólogo muy famoso, hermanos, un tal Adams Kechurski. Él decía, hermanos, en ese Twitter que el 2021 iba a ser lo más peor que iba a haber en la historia de la humanidad, pero también esperemos decir que lo terminemos de la mejor manera. Y eso, hermanos, es lo que a nosotros nos lleva a comprender, hermanos, que es lo que realmente nosotros necesitamos para tener esa garantía y esa seguridad que vamos a ser protegidos y vamos a vivir con esa seguridad, hermanos, mientras afrontamos el reto del caminar, hermanos, en este mundo, ¿verdad? Y eso es lo que a través de hermanos, de esta lectura que hemos tomado de esta familia, hermanos, que tuvo que afrontar, hermanos, una situación difícil, una situación de luto, una situación trágica, como es, hermanos, el diluvio que hubo, hermanos, sobre la tierra, un diluvio universal, ¿verdad? Como hemos leído, hermanos, aquí en Génesis, ¿verdad? Entonces, creo que es bien justo y necesario que respondamos eso, hermanos, que es lo que necesitamos nosotros para tener esa seguridad, ¿verdad? En estos tiempos difíciles. Y es allí, hermanos, donde realmente nos viene este pensamiento y nos viene la palabra de Dios, hermanos, para refrescar nuestra alma, quizás sedienta en un caluroso mundo por la maldad, hermanos, que nosotros tenemos que atravesar este desierto mientras llegamos a la patria celestial, hermanos, en un mundo donde las tinieblas se está apoderando y necesitamos la luz del sol para que nos alumbre y nos ilumine. En este caso la palabra es, dice, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y es ahí donde la palabra, hermanos, nos purificará, nos limpiará, para que podamos tener una mente, hermanos, abierta, un corazón sensible hacia las reflexiones, hacia el llamado que Dios está haciendo a cada uno de nosotros, y así nosotros podamos vivir seguros como esta familia, hermanos, que ahora hemos leído. Imagínate Noé, hermanos, lo que se le anuncia, ¿verdad? Lo que se le anuncia en un tiempo donde nunca había llovido, mi hermano, mi hermana, donde jamás ellos ni sabían qué era eso de llover, donde dice la Escritura que del rocío de la tierra salía para humedecer el campo y así pues pudiera darse todos los cultivos y todo eso. Y ahora el Señor, pues a través de esto, hermanos, les está hablando de lo que venía, ¿verdad? Una situación, como dice aquí, hermanos, ¿verdad? Que esta familia, en los momentos más críticos de la historia de la humanidad, hermanos, ellos pudieron sobrevivir, guardados, seguros en el Señor a través de la protección que Dios les dio, como dice allí, como hemos leído, hermanos, ¿verdad? En estos tiempos tan difíciles, cómo es que Noé y su familia pudieron vivir protegidos y seguros bajo la gracia y la misericordia de Dios, porque es Dios quien está diciendo, hermanos, Dios le revela los planes a Noé de lo que él pensaba hacer a la raza humana por el descontrol de la maldad que había llegado a la vida de esta gente en estos tiempos, ¿verdad? Como estamos leyendo aquí. Y primeramente, hermanos, debemos nosotros comprender que no estamos exentos, ¿verdad? De todo lo que estamos viviendo, hemos vivido y vamos a seguir viviendo. Y por eso, hermanos, dice la palabra de Dios en los versículos que hemos leído. En el verso 9, dice la palabra de Dios en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir seguros en estos tiempos difíciles? Bueno, necesitamos caminar con Dios,
¿verdad? Noé, hermanos, era una persona, hermanos, que estaba en medio de una generación que se había corrompido, hermanos, como dice la Escritura. Hubo una degradación moral de tal manera, hermanos, que llegó a Dios, colmó la paciencia de Dios. Quizás pienso yo, en mi naturaleza humana, hermanos, pienso quizás eso, y Dios, pues, hermanos, le colmó y viene, hermanos, pero hay un rayito de esperanza para la humanidad. Hay una oportunidad más que Dios quiere darle a la vida humana a través de la familia de Noé, porque fíjate lo que dice allí, hermanos, que Noé, dice, era justo, perfecto, y caminó con Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vivir seguros en estos tiempos difíciles? Bueno, primeramente tenemos que hacer, hermanos, experimentar la sobrenaturalidad que Noé experimentó sobre la protección de Dios, como hemos visto aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que eso significa para cada uno de nosotros, mi amado hermano? ¿Verdad? Allí lo está diciendo claramente la Sagrada Escritura. Dice que Noé era justo, perfecto y caminó con Dios. Uno, hermanos, empieza y dice, bueno, si la Biblia dice en Romanos, ¿verdad? En el capítulo 3, verso 10, dice que no hay justo ni aún uno. Y también, hermanos, decimos que no hay perfecto nadie sobre la tierra, sino que solo Dios es perfecto. Y eso es una gran realidad, eso es una gran verdad. Pero aquí tenemos, hermanos, una bendición que dice que Noé era perfecto, ¿verdad? Entonces, nuestro amado Salvador Jesucristo también dijo en el Sermón del Monte, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Y aquí está diciendo que también, hermanos, Noé, dice, era justo. Entonces, hermanos, primeramente entendamos quién es una persona justa. Si la palabra de Dios dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno sobre la faz de la tierra, hermanos, entonces, esto podría ser una contradicción. Pero sabemos que la palabra de Dios no se contradice, hermano. Es la palabra del Señor y Dios no se contradice. Si nosotros leemos Romanos, hermanos, sabemos que los primeros 3 capítulos nos está hablando sobre la naturaleza del ser humano sin Cristo. La naturaleza caída, la depravación, la corrupción que hay en el ser humano. Y entre esa naturaleza, pues, no hay nadie que sea justo. Romanos también en el capítulo 3, verso 24 hasta el capítulo 11, nos enseña, hermanos, sobre cómo obra la gracia salvífica de Dios para aquel que se arrepiente y abre su corazón para que Dios tome el control de su vida. Y del 11 pues hasta el 16 sabemos que es la conducta, como tú y yo nos debemos de comportar, sabiendo que somos cristianos. Entonces, hermanos, ¿quién es un justo? Bueno, aquí la misma palabra de Dios nos enseña, hermano, ¿verdad? Que un justo, hermanos, es aquel, ¿verdad? Porque es aquel que ha sido, hermanos, declarado inocente, ¿verdad? Un justo es declarar inocente al culpable. En este sentido, hermanos, como hemos visto aquí en Noé, hermanos, un justo es aquel, ¿verdad? Si no hay justo, ni aun uno sobre la faz de la tierra, entonces esto nos lleva, hermanos, que un justo es aquel que se ha apartado de las contaminaciones del mundo y ya, hermanos, ya no sigue en sus caminos, ¿verdad? Sino que hoy sigue en el caminar de Dios. Entonces, si un justo es un inocente, es declarar inocente al culpable, es aquella persona entonces que, hermanos, se ha apartado de las contaminaciones de este mundo y se ha privado de seguir sus caminos para consagrarse a Dios. Entonces, Noé era ese tipo de personas, porque entre toda la naturaleza, como dice ahí, entre toda la gente de su tiempo, dice que Noé, dice el versículo 8, halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, a través, hermanos, de esta bendición de Noé y su familia, es que nace el rayo de esperanza para la humanidad, que Dios nos da una oportunidad más, ¿verdad? Para que la tierra pues fuera procreada, fuera fructificada y se multiplicasen, dice la Escritura. Y así, hermanos, nosotros pues estamos en estos tiempos pervertidos. Ahora, todos sabemos, hermanos, que los tiempos que vivimos son tiempos de dolores, tiempos finales. Entonces, debemos de encontrarnos, hermanos, para alcanzar la justificación de Dios. Y eso es a través del arrepentimiento, a través de la conversión que uno hace cuando pone la mirada y ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso dice Romanos 5:1, ¿verdad? Que en Cristo hemos sido justificados y tenemos paz para con Dios, porque ahora
somos justos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hermanos, eso nos garantizará de primera mano el poder tener esa seguridad de vivir en estos tiempos difíciles. También dice que Noé era perfecto, dice la palabra de Dios. Ya has oído esa palabra que la gente dice: solo Dios es perfecto, y eso es indiscutible, solo Dios es perfecto, porque la palabra, hermanos, que se utiliza para en este contexto, hermanos, nos lleva a alguien, hermanos, que no tiene defecto y está completo, ¿verdad? Y nosotros tenemos defectos y muchas veces estamos incompletos, pero Dios dice que Noé era perfecto. Entonces, hermanos, también podemos leer en el capítulo 1, verso 8 de Job. Dice allí la escritura, cuando Dios le pregunta a Satanás que qué venía, de dónde venía. Satanás le dice que venía de recorrer la tierra, y Dios le dice: ¿no has considerado a Job, que es justo y perfecto? Entonces Dios también declara, hermanos, a Job como perfecto, ¿verdad? Y nuestro amado Salvador, pues en el Sermón del Monte a sus discípulos les dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿quién es una persona perfecta? Si solo Dios es perfecto. Entonces, una persona perfecta, hermanos, somos todos aquellos que hemos puesto nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? En un sentido, hermanos, que podemos nosotros, aparte de habernos apartado de las contaminaciones, ¿verdad? Ahora nos consagramos para el Señor, porque si no recuerdas, José, ¿verdad? José, hermanos, él fue un hombre que no se contaminó a pesar de que se crió bajo las costumbres y tradiciones de Egipto, pero él no se contaminó, ¿verdad? Él, hermanos, los propósitos de Dios que lo llevaban allí, pues él, a pesar que se crió con sus hermanos, pues él, sabemos la historia de José. También tenemos a Daniel, ¿verdad? Daniel, hermanos, un hombre que fue íntegro de corazón, un hombre que fue recto, un hombre, hermanos, que él mismo dijo no se iba a contaminar. En el capítulo 1, verso 8 de Daniel, allí nos dice claramente, él propuso en su corazón no contaminarse. Y así mismo, hermanos, entonces determinamos que una persona perfecta es alguien, hermanos, que se ha apartado de todas las inmoralidades de este mundo, como el justo, y ha alcanzado la madurez espiritual en su vida, ¿verdad? Porque ya dijimos, hermanos, justo es alguien que es completo y sin defecto. Pero nosotros no podemos ser así por nuestra naturaleza que aún tenemos humana. Entonces, por lo tanto, a la perfección que Dios vio halló gracia Noé ante los ojos de Dios, es que él se había apartado a través de su justicia, se había apartado de las contaminaciones del mundo y había alcanzado, hermanos, una madurez espiritual. Y por eso es que dice allí que él era perfecto en sus generaciones, ¿verdad? Y dice que caminaba con Dios. Entonces, ¿quién es una persona que camina con Dios? Hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, hermanos, ¿verdad? Yo camino con Dios. Yo desde que el Señor me llamó, pues ando caminando con Dios. Pero ¿quién es una persona que camina con Dios? Porque dice aquí que Noé, dice el versículo 9 que hemos leído, dice, y con Dios caminó Noé. Una persona que camina con Dios es aquella, hermanos, que se deja guiar por la voluntad de Dios y no por su propia voluntad. Una persona, hermanos, que camina con Dios es aquella que acepta el llamado que el Señor Jesús le hace cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces esa persona es la que se deja, hermanos, es la que camina con Dios, aquella que ha renunciado a su egoísmo, a sus caprichos y se deja moldear, hermanos, exclusivamente por la voluntad de Dios, ¿verdad? No es aquella, hermanos, que vive como muchos, hermanos, queremos vivir a nuestro criterio, a lo que yo opino, a lo que yo digo. Noé no se dejó llevar por eso. Noé solamente, hermanos, tenía esa gracia, ¿verdad?, que Dios vio en él. Y por eso podemos notar aquí, hermanos, que aunque caminemos, hermanos, en caminos peligrosos, que parezcan solitarios o que estén oscuros para nuestra vida, hermanos, si estamos caminando con el Señor y a través de lo que ya te dije, hermanos, podemos
caminar seguros y vivir seguros en esta vida que se está cada día más degradando en todos los aspectos y habidos por desagradarse. Y es ahí donde tú y yo entramos en aquello que dijo el Señor, que tenemos que ser sal de esta tierra. Porque ¿qué hace la sal? Preserva lo que se está degradando, ¿verdad? Entonces, para que no se eche a perder. Y es por eso, hermanos, que a través de esta palabra que hemos leído, nos podemos, si estamos en el Señor, si somos cristianos y vivimos bajo su voluntad, hermanos, el estar en Cristo, podemos vivir seguros en este mundo que está pervertido, ¿verdad? Entonces, otra virtud, hermanos, que necesitamos para poder vivir seguros en estos tiempos difíciles, hermanos, dice allí en Génesis, siempre en el capítulo 6, hermanos, en el verso 11, 14 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir seguros? Lo que aquí nos está enseñando la palabra del Señor es que necesitamos fe y obediencia a la palabra de Dios. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, que Noé fue el primer hombre, o fue la primera persona que Dios le reveló sus planes que él tenía. Aquí pues podemos notar que Dios le está diciendo que vendría un diluvio sobre toda la tierra, dice allí, ¿verdad? Y el Señor le dijo exactamente lo que él tenía que hacer. Imagínate, en un tiempo, hermano, donde nunca había llovido. Entonces, ¿cómo podría Noé, hermanos, comprender o entender que iba a caer un diluvio si nunca había llovido y ahora Dios le estaba hablando un diluvio universal, hermanos? Entonces, pero vemos qué hizo Noé. Vean, Noé, hermanos, él lo que hizo fue obedecer, ¿verdad? Ahí actuó la fe. Él no sabía, porque la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Dios le estaba diciendo algo que él ignoraba completamente, pero él lo cree, ¿verdad? Y hace exactamente lo que Dios le dice. Fíjate el versículo, hermanos, el versículo 15 y 16 dice: y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Entonces, ¿cuál fue lo que llevó a la seguridad de Noé y su familia? Lo que aquí está diciendo, Dios le dio las instrucciones, que era lo que tenía que hacer, y aquí vemos que dice que Noé obedeció, ¿verdad? Entonces, hermanos, obedecer con fe la palabra y las instrucciones que Dios nos da, como se las está dando aquí, hermanos, ¿verdad? Es lo que nosotros debemos de hacer, tener fe en el Señor y obedecer sus palabras, para que nosotros podamos vivir seguros como esta familia, ¿verdad? Noé, hermanos, se salvó de lo que venía hacia la humanidad porque creyó al Señor, ¿verdad? Todo el que cree al Señor, hermanos, como dijo el carcelero cuando hubo aquel terremoto, ¿verdad? Y estaba Pablo y Silas allí, y él dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo le dijo: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, eso, hermanos, a mucha gente le cuesta hoy en día, solamente creer. Romanos 10, en el capítulo 8, hermanos, dice que tan cerca está la salvación de nuestra boca, hermanos, que si confesamos que Jesús es el Señor y Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, porque con la boca se cree y con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, solamente, ¿y a dónde está eso? Tan cerca, dice, en tu boca, que si confesamos eso, ¿verdad?, seremos salvos. Aquí Noé creyó y se salvó él y toda su familia de todo lo que aquí dice el Señor que iba a haber, ¿verdad? Entonces, aquí no se trata, hermanos, como yo te decía hace un momento, aquí no se trata de lo que yo opino o de cómo yo creo que debe de ser. Noé no se puso, hermanos, a cuestionar a Dios. Noé solamente creyó y obedeció y siguió las instrucciones para hacer el arca, ¿verdad? Hermanos, entonces, hoy en día sabemos que Cristo es el arca, ¿verdad? Esa brea para cubrir las ranuras, hermanos,
podemos creerlo tajantemente y a la luz de la palabra, que es la sangre, hermanos, que nos cubre, ¿verdad?, nuestra vida, porque, hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, esa brea, hermanos, representaba la sangre del Señor, ¿verdad? Y el arca que es Cristo. Entonces debemos de subirnos, hermanos, a esta arca que es Cristo, porque ahora dice Pedro que ya no, Pedro no lo dice así, pero podemos, a la luz de lo que Pedro dice, ya no va a haber un diluvio de agua, sino que viene un diluvio de fuego, y por eso debemos estar en el arca que es Cristo, porque Pedro dice, hermanos, que todos los elementos creados por Dios serán deshechos como por fuego, dice. O sea, es decir, podemos verlo desde ese punto de vista. Debemos de estar dentro de esa arca, y por eso, hermanos, es que necesitamos tener fe y obediencia a la palabra de Dios para que podamos vivir seguros, así como la familia de este hombre, ¿verdad?, que se salvó por obedecer y por creer a la palabra de Dios. Otro, hermano, aspecto que necesitamos en nuestra vida para vivir seguros es, hermanos, que tenemos que creer en las promesas de Dios. Dice el versículo 17 y 18: y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén, hermanos. Aquí, ¿verdad?, Dios, hermanos, le dijo a Noé sobre el diluvio que vendría sobre las tierras y todo lo que iba a acontecer con él y todo lo que se iba a destruir, ¿verdad? Y aquí nadie se iba a salvar, solo se iba a salvar Noé y su familia, porque allí lo está diciendo, pero le dio una promesa, hermanos, a Noé, y hizo un pacto con él, ¿verdad? Entonces, si Noé creía, hermanos, a este pacto y obedecía la palabra, hermanos, entonces él estaría seguro, él y su familia. Porque como te dije al inicio, hermano, ¿verdad?, lo que Noé estaba a punto de vivir, hermanos, nunca nadie de nosotros o de los existentes en estos siglos lo hemos vivido, hermanos. El dolor, el luto, la tragedia que venía, hermanos, eran tiempos difíciles que esta familia iba a afrontar, una situación difícil, hermanos, como era la destrucción de la humanidad, y ahora Dios le está dando una promesa: haré un pacto contigo, le dice, ¿verdad?, para que él creyera. Imagínate, Noé no hubiera creído, hermanos, si hubiera ido, y qué esperanza hubiéramos tenido ahora nosotros. No hubiéramos existido, o no sabemos cómo Dios hubiera obrado después de eso. Pero Dios, conociendo, hermanos, que la maldad del hombre está en el corazón, ¿verdad?, como dijo el Señor Jesucristo, del corazón salen todos los buenos y los malos deseos del hombre. Entonces Noé creyó, bendito Dios, creyó, ¿verdad? Y allí pues se dio un rayito de esperanza para la humanidad, una oportunidad más, porque ellos se iban a procrear nuevamente, iban a multiplicar la tierra. Y allí podemos ver, hermanos, cómo Noé creyó a esta promesa de Dios, ¿verdad? Ahora imagínate, Noé confió, aunque tendría que vivir estos tiempos difíciles, ¿verdad?, pero él confió a esta promesa que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios iba a cuidar de él, no solamente, hermanos, del diluvio, porque sino que en los tiempos que él iba a tardarse en construir esa arca, imagínate todos los aprobios que pudo haber vivido este hombre, ¿verdad? Imagínate cómo, hermanos, pudo haber sido ofendido, ultrajado, hermanos, como dice Pedro, que fue un pregonero de la verdad, es decir, él les predicaba, él les avisaba, él les anunciaba como lo queramos de ver, pero él le advertía a la humanidad sobre lo que venía, pero no creyó. Vino el diluvio, dice, y se lo llevó a todos, ¿verdad? Entonces ahora nosotros estamos en la misma situación, hermanos. Tenemos que creer al Señor, tenemos que creer en sus promesas. Este hombre creyó, hermanos, ¿verdad? Y fíjate, hermanos, que Dios le cumplió esa promesa. Dice allí mismo en Génesis, en el capítulo 8, verso 13, 16, dice: y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí la faz de la tierra estaba seca, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le cumple la promesa a Noé, y allí, hermanos, salen ellos a multiplicarse y a reproducirse,
porque así, hermanos, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el verso, hermanos, 19 dice, ¿verdad? Y de todo dice, ¿verdad? He aquí yo traigo un diluvio, y estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, y la mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive. Y todos esos animales, esas parejitas, sobrevivieron. Eso es, hermanos, indiscutible. Entonces aquí podemos ver nosotros, hermanos, en esta promesa, ¿verdad?, que Dios le da a Noé, ¿verdad? Y dice en el verso 8, ¿verdad? Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, Dios le cumplió la promesa, hermanos, a Noé, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que necesitamos para vivir seguros en estos tiempos difíciles es creer a las promesas de Dios. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Dios se lo dijo a Noé y Dios le cumplió, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, igual necesitamos caminar con Dios. Necesitamos tener fe y obediencia a las instrucciones que Dios nos da en su palabra para caminar en esta tierra llena de maldad. Necesitamos, para vivir seguros, hermanos, creer a las promesas de Dios. Todo esto lleva a que tenemos que ser justos, perfectos y caminar con Dios. Ya explicamos qué es una persona justa, ya explicamos quién es una persona perfecta, ¿verdad? Y ya explicamos qué es caminar con Dios, porque sí, se oye bien difícil, ¿verdad? ¿Quién te creerá y tú le digas a la persona, yo soy una mujer perfecta, yo soy un hombre perfecto? Dios así nos ve, porque somos personas que nos hemos apartado de las contaminaciones de este mundo. Somos personas que hemos madurado espiritualmente, y eso nos hace ser perfectos delante de Dios, ¿verdad? No como el ser humano entiende esa palabra. En la traducción que se hace, hermanos, del hebreo al griego y luego al castellano, ¿verdad? Ya te dije qué es lo que significa, y resulta pues lo que Dios ve en Noé, que él estaba apartado de toda su generación, fuera de las costumbres y los hábitos que sus contemporáneos tenían, y Dios pues le vio perfección en el sentido de que él había madurado espiritualmente. Y por eso es que también debemos de creer a las promesas de Dios, mi hermano, mi hermana, para poder vivir seguros en estos tiempos difíciles que estamos empezando a vivir en este nuevo año, y pues no sabemos lo que nos viene y lo que reste pues de la existencia del ser humano en esta tierra. Todo, hermanos, lo que está aconteciendo nos apuntan al regreso del Señor, y por eso es que, hermanos, esta reflexión, hermanos, es para que nosotros podamos abrigarla y así podamos vivir seguros en estos tiempos, independientemente de lo que vengan, desastres naturales, guerras, rumores de guerra, vengan más pestes, enfermedades, etcétera, etcétera. Pues si estamos bajo la protección y la seguridad de Dios, pues podremos caminar seguros nosotros y nuestras familias, porque Dios no solo le dijo a Noé, le dijo tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos, ¿verdad? Y dice, hermanos, que nosotros debemos de ser como Noé, creer a las promesas de Dios, ¿verdad? Debemos de confiar en que Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Fíjate lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 41, versos 13 y 14. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Creamos a esa promesa, hermano. Noé creyó a la promesa de Dios y Dios le cumplió. Creamos a esta promesa, no temamos, vivamos seguros en estos tiempos difíciles. Dice Jeremías en el capítulo 15, verso 21, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Otra promesa, hermanos, que la agarrémosla y creámosla, ¿verdad? Hay que creerle al Señor, hermanos. No me creas a mí, no le creas al pastor, no le creas más que solo al Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su brazo por escarnio, dice el Señor. Pero fíjate lo que está diciendo aquí: pelearán, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Dice el Salmo 91,
5:8, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así que, mi hermano, yo creo que Dios es bueno y en su misericordia, pues Él siempre tiene palabras frescas para nuestra vida, para que podamos fortalecer nuestra comunión con Él, podamos, hermanos, acercarnos a Dios si nos hemos alejado, si nos hemos apartado, hermanos, y el temor se ha apoderado de nuestra vida. Ahora tenemos la seguridad y la garantía que si estamos caminando con el Señor, si le creemos con fe y obedecemos su palabra, si creemos en sus promesas, hermanos, podemos estar seguros, como dice Jeremías, ¿verdad? Que no nos vencerán, Él nos guardará y Él peleará por nosotros. Por lo tanto, hermano, creo que es una bendición de Dios, pues que nos ha dejado su palabra para que en estos tiempos difíciles nosotros podamos fortalecernos, podamos crecer, hermanos, podamos cada día, hermanos, entablar nuestra comunión. No la perdamos, hermanos, porque puede ser muy peligroso. Ahora vemos muchos hermanos, pues lastimosamente metidos en todo, menos con Dios. Y no podemos, hermanos, estar con el mundo y estar con Dios. Eso no se puede. Porque donde esté vuestro tesoro, dijo el Señor, allí va a estar nuestro corazón. Y Dios no comparte su gloria, ¿verdad? Dios no comparte su gloria con nadie. No podemos, hermanos, estar en este lado con el mundo y en este lado con Dios. O somos de Dios o no somos nada. Como le dijo el profeta Elías al pueblo de Israel, no claudiquen en dos pensamientos. Defínanse. Si Dios es Baal, pues síganlo y váyanse con él. Pero si Jehová es Dios, pues síganlo a Él. En nuestro contexto sería, hermanos, si nosotros creemos que Jesús es Dios, pues sigámosle, sirvámosle, vivamos para Él. Pero si creemos que el mundo va a llenar ese vacío y es nuestra satisfacción, pues, hermanos, tristemente debemos de tomar una decisión. Pero no podemos estar jugando, ¿verdad?, con fuego. Dice la palabra del Señor, tomará brasas en su seno sin que sus vestidos se quemen. Dice también que si caminaremos sobre brasas sin que nuestros pies se quemen. No juguemos, hermanos, a ser cristianos. El diablo no juega a ser diablo. Él está peleando por ti. Y una de las causales que puede tener es meterte miedo, ¿verdad? Para que tú no te sientas seguro en este mundo difícil que se está poniendo en todas las áreas. Pero Dios ahora, hermanos, con esta familia de Noé y los momentos críticos y difíciles que a Noé le tocó vivir, ahora podemos confiar y saber que con Dios podemos vivir seguros independientemente como se ponga el panorama de aquí en adelante. Así que, mi hermano, es una bendición una vez más llevar esta reflexión a tu vida. Espero en Dios pues que nos podamos fortalecer, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios, mientras Él no viene, dice en Tesalonicenses, hermanos, que nos alentemos con estas palabras los unos a los otros. Si tú has estado en una situación difícil, de temor por la situación que estamos viviendo, pues ahora es tiempo, hermanos, que tomemos estas promesas como Noé la agarró, y el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, a través del profeta Isaías y a través del profeta, hermanos, Jeremías, ¿verdad? Así es que, hermanos, Dios tendrá cuidado de ti, Dios tendrá cuidado de mí, Dios tendrá cuidado de tu familia y Dios tendrá cuidado de mi familia si hacemos lo que este hombre hizo, hermanos, creerle a Dios, ¿verdad? Sé que, mi hermano, es una bendición nuevamente el poder compartir este momento contigo, ¿verdad? Esperando en Dios pues que tengas una linda noche, ¿verdad? Y que todos los problemas que puedas tener, todas aquellas dudas, aquellas aflicciones que puedan venir a tu vida, pues puedas creer y depositarlas en el Señor, ¿verdad? Puedes hablar con Él, puedes contarles, hermanos, y Él te dará pues la dirección necesaria, te dará la sabiduría y te dará la salida para que tú puedas salir victorioso de esa tormenta que ha venido a tu vida, ¿verdad? Así que, mi hermano, que Dios te bendiga. Un gusto nuevamente el poder saludarte y desearte pues que la paz de Dios pueda estar en tu vida y en la de tu familia. Que tengas una feliz noche.